amigos, y el tema del general Eduardo Alberto Ten da mucha tela por donde cortar. Y aunque se retractó, vamos a seguir abordando las declaraciones del director de la Policía Nacional. Ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de la neurociencia. Con nosotros el doctor Mario Sánchez, habitué de este espacio. Mario, bienvenido, qué gusto verte y escucharte. Hola, Miralba, querida, sí, hoy se me ve bien, me dijeron. Sí, nítido, textualmente bueno, así te definieron, nítido. Muy bien, qué bien, qué bien. Bien. Muy contento de estar aquí y efectivamente con un tema de qué macana, como diría un argentino, ¿no? Qué macana. Se mandó este hombre, se mandó una. Que en realidad yo vi las críticas, evidentemente hubo y vi entre todas las tuyas también, pero evidentemente había una cuestión así de indignación muy leal de la parte de todo el mundo, pero sí me interesaba tal vez aportar en la medida de lo posible y con mucho respeto evidentemente hacia el general y la institución que él está tratando de reformar. En elementos que efectivamente me parecen que podrían ser más de colaboración que otra cosa. La idea recibida de que el hogar con el papá y la mamá serían más estabilizantes, si uno estudia la psicología tanto que tal, por muy agradable que pueda ser para los niños, es en realidad una imago. Una imago quiere decir una especie de imagen así como de cuento, ¿no? De lo que uno se imagina que sería lo ideal. Y funciona en tanto que imago, y evidentemente hasta un cierto punto, por poco que la familia realmente esté articulada correctamente y el padre y la madre conformen no solamente una pareja, sino una familia realmente compuesta de todos sus elementos, evidentemente es más productivo, da más tranquilidad, los niños reciben del hecho de que haya una biparentalidad, una cierta tranquilidad, pero esto no puede de ninguna manera permitir de pensar a ninguno de nosotros que lo que se llama, por ejemplo, en Europa, las familias monoparentales, que son extremadamente numerosas. En Francia, por ejemplo, fui a buscar las cifras, tienes el 25% de las familias que existen hoy en Francia son monoparentales. Algo como el 22 o 23% en Suiza. Estas cantidades más o menos en Europa. Entonces, una familia cada 4 está llevada adelante por una sola persona. Y esto es algo que tenemos que entendernos, porque me parece que en vez de atacar una realidad que está creciendo y que no para de crecer, lo mejor sería que desde los hombres del Estado, el general Ten o quien sea, fortifiquemos los medios para que estas familias monoparentales encuentren cada día más una manera de sostenerse sólidamente desde un punto de vista económico, sólidamente desde un punto de vista social. Es cierto que son familias que sufren económicamente más que las familias donde hay un padre y una madre. Lo importante, cuanto más numerosas sean, es que efectivamente encontremos los medios de que estas familias puedan progresar tan bien, tan socialmente incluidas y tan económicamente sostenidas como las otras. Yo creo que dentro de lo que dijo el general Mario, hay varias, digamos, expresiones acertadas. Lo que a mí no me pareció bien es al final condicionar la conducta de una persona a que haya en la casa 1 o 2 padres. Porque aunque pudiéramos decir que sí, como bien acabas de explicar, hay un impacto, no es una condena para un niño ni para ningún ser humano. Muy al contrario, es falso. Exactamente. Entonces, pero sí recuerdo que él mencionó varias cosas que me parecieron muy interesantes. La primera, él decía, la mayoría, no vamos a admitir hijos de madre soltera, porque aunque eso no es culpa de las mujeres y es quizás a causa de esa desigualdad que hay, entonces aquí abro un paréntesis. Eso que tú mencionabas de una dificultad económica y que es más diferente, quizás en nuestro país es mucho más marcado todavía, porque no existe en nuestro país, en muchas zonas,
en muchos hogares monoparentales, en donde la mayoría son mujeres, un padre responsable. Ni siquiera a veces un padre proveedor, que no es lo mismo. Porque no es lo mismo que usted saque de su bolsillo dinero todos los meses y se desentienda de ese niño, a que usted aporte no solamente en la economía de esa casa donde está su hijo, sino también en la parte afectiva. Creo que él se refería a ese tema, y desde ahí que esa desigualdad genera mucha delincuencia. Porque es muy común, Mario, que estas mujeres tengan estos hijos, no tienen quien les cuide los niños, salen a la calle a conseguir el dinero que no tienen de un padre que aporta ni apoya a ese hijo, y los niños se crían prácticamente solos en los barrios. Que el vecino le echa un ojo, y depende. Yo no sé ni cómo decirte ni cómo explicarte cómo es que un niño solo se pudiera criar, emocionalmente, conductualmente, socialmente. Una madre que llega a su casa a las 7, 8, 9 de la noche, o que no llega porque tiene que trabajar en casa de familia, y al niño se lo cría una tía, una abuela, una vecina. Caramba, desde ahí comprendo perfectamente lo que él quiere decir. Y es una realidad. Sí, donde evidentemente es una realidad, donde yo me anotaba del otro lado, no en oposición, yo creo que un hombre de Estado tiene la responsabilidad de hacer evolucionar las cosas de manera tal a que cada uno de estos padres que engendró cada uno de estos hijos, como lo hizo Napoleón Bonaparte en Francia, estableciendo el concepto de familia como una unidad, una célula de la nación que tiene que aportar y que es responsable, entre otras cosas, por ejemplo, de educación. Yo lo decía aquí hace unas semanas, hablábamos de eso, y yo decía que en Francia, cuando un padre o una madre, pero sobre todo el padre, no logra que el niño vaya a la escuela hasta los 16 años, ininterrumpidamente, puede ser procesado penalmente y va preso. Entonces, me parece que un hombre de Estado, el general Teno, quien sea, evidentemente no debe ir en el sentido de castigar de ninguna manera a las familias monoparentales ni a los niños que nacen de esas familias, sino que tendría que cerciorarse y hacer que las instituciones funcionen con tanta prestancia que ningún padre pueda ni siquiera imaginarse que no va a poder pagar una pensión alimentaria, y poco importa cómo le va, cómo no le va, si está ganando bien, si no está ganando bien. Tiene la obligación, como la tuve yo como padre separado. Mi hija creció en una familia monoparental, que fue su mamá, y yo la veía, la podía ver todos los días de la semana, poco importa. Seguía teniendo una familia monoparental porque seguía teniendo una mamá. Vivía sola con su mamá, ella no vivía con su mamá y su papá. Vivía, y mi hija, por suerte, está bastante bien. Pero en todo caso, sí, evidentemente, el Estado francés me estaba esperando con lo que tú quieras, en el caso en que yo, de gracioso, se me hubiese acordado a mí que finalmente yo no quería pagar. Entonces, evidentemente, en ese punto sí me parece que, como en el tema de cómo la gente conduce, es el Estado que tiene que tomar las riendas del asunto y mejorar la condición efectivamente en la cual estos hombres, estos padres, pueden disponer, y uno lo ve por todos lados, de te doy, no te doy, depende cómo te doy, de mujeres que les cuesta mucho, desgraciadamente, pensar en la idea de ir a una fiscalía, de ponerle, ¿cómo le llaman? De ponerle una cuota o lo que fue, de ir a solicitar que legalmente este padre asuma sus responsabilidades. Entonces, y lo viven casi como una cuestión de entre el orgullo y el desamor, o lo que sería el deshonor de tener que ir a pedir. Y efectivamente a mí me parece que en ese punto, que el general diga que estas familias están viviendo una condición donde están poco ayudadas, efectivamente yo coincido con él, pero es su obligación la de mejorar ese nivel. Y por otra parte, cuando decimos es falso, sí quiero dejar muy claro que evidentemente, realmente, si a un niño tú le quitas la mamá, para ser muy, muy honesto, en tanto que clínico, en tanto que psicólogo, si a un niño tú le quitas la mamá, tú le creas un problema muy importante. Estoy aquí en este momento, cuando digo que estoy en casa ajena, te estoy hablando de Santiago de los Caballeros, estoy en un orfanato modelo extremadamente, ¿cómo decir?, ejemplar, que es la Fundación Red Misericordia.
Y efectivamente en este lugar estábamos hablando esta mañana de la dificultad de estos niños que son separados de las madres y del impacto feroz que eso crea en la cabeza de un niño. Es casi más importante que el dolor que podrían tener si le cortasen las piernas. Entonces es realmente es implacable lo que un niño vive cuando tú le quitas la madre. Cuando le quitas el padre, en la imago, cuando tú dejas una madre soltera, si la madre está presente, y esto con todas lo que tú decías, las tías que las tienen que criar, el poco tiempo que tienen, si la madre está, algo del deseo del niño se orienta con respecto al deseo de la madre. Es eso lo que va a forjar, y tú conoces seguramente como yo muchos hombres, algunos que nacieron tal vez con una expresión holgada, otros que no, y que justamente en el deseo de la madre, en esta ambición tan fuerte, lograron forjar cosas, lograron hacer caminos. Evidentemente hay muchos que se encuentran en situación de desapego social por esa razón y por otras, pero en todo caso, el hecho de tener una madre que uno puede ayudar, que uno puede salvar, es siempre, en este tipo de hombres, una orientación que cuando funciona muy bien. Pero Freud lo decía ya, el padre le parecía poco interesante. Lacan dijo después que el nombre del padre era solamente una metáfora del deseo de la madre, y que realmente lo que impulsa a un hombre es el deseo de la madre. Yo no sé si el hecho de que falte el padre puede ser de alguna manera un problema. Realmente no se puede decir en todo caso que quien vive así tiene una situación de hándicap. Lo que es socialmente hándicap es que las instituciones, es que el Estado no se responsabilice y no fuerce a responsabilizarse a los sujetos que realmente tienen que hacerlo. Son los padres y las madres. Así es. Tienen que asumir eso, Pero luego, de lo demás, yo entiendo el encono de la gente, entiendo que se enojen. Efectivamente, yo pienso que el general partía sobre una intención que era otra que la de ofender, muy probablemente. Logró ofender a todo el mundo.